Lo que vimos en la anterior clase. A ver, un segundito. Bien, recordando lo que vimos en la anterior clase, estábamos viendo de manera rápida este tema que nos quedó pendiente del anterior semestre, que eran los circuitos combinacionales, ¿verdad? Vimos los sumadores, vimos los codificadores, que en principio tenían la relación de codificar salidas en función de esas entradas, ¿no? Habíamos dicho que una entrada estaba habilitada para obtener una salida codificada. Vimos primeramente un codificador 4x2 sin prioridad, ¿no? Entonces teníamos muchas entradas, pocas salidas, pero esto evidenciaban dos problemas, ¿no? Vimos que hicimos el diagrama lógico, vimos que la entrada de 0 no estaba conectada a nada, entonces justamente eso necesitaba que implementen entradas y salidas de habilitación, ¿de acuerdo? Para diferenciar el estado de la entrada de 0 si estaba habilitada o no. Y el otro problema era ver, en el caso de tener varias entradas activas, a cuál de alguna forma se hacía caso, ¿no? Entonces, se habilitó el usar prioridad. En ese sentido, vimos el codificador 4x2 con prioridad al MCB. Ya luego en el práctico del tema, ustedes harán el codificador al LSB. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a terminar con decodificadores. Vamos a dar el inicio al siguiente tema. Y la siguiente clase, vamos a ver netamente cuando veamos circuitos multivibradores, vamos a hacer toda la introducción al Proteus, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ir viendo cómo manejarlo, ¿ya? Entonces tenemos unas semanas de eso y les voy a ir informando cómo pueden obtener ustedes el programa, ver si lo podemos subir en algún enlace o para tener la misma versión, pues ya vamos a la universidad, ya vemos esos detalles, ¿ya? Bueno, eso ya hablaremos oportunamente cuando veamos el tema exclusivo del simulador, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, de los decodificadores, tiene una operación, de alguna manera, como acá dice, su funcionamiento es opuesto al codificador, ¿no? Por lo tanto, tenemos pocas entradas, ¿de acuerdo? Y muchas salidas. Entonces, nosotros damos un código como entrada, la entrada de la tabla, ¿verdad? Si quieren verlo así, va a ser un código, y la salida va a ser una de ellas solamente habilitada, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, acá dice la teoría, pues son circuitos que detectan una determinada combinación y asocia este código a una salida, correcto, como habíamos manifestado. Entonces, cada uno de estos será un código. 00, por ejemplo, corresponderá a la salida 0, 01 corresponderá a la salida 1, 10 a la 2 y obviamente 11 a la 3. Aquí diferenciando igualmente con esta entrada de habilitación, el escenario en el que tengo habilitada o no una salida, ¿de acuerdo? Y en función de ello, la salida será un min término. Fíjense acá la diferencia. Cuando hacíamos el codificador, normalmente íbamos al mapa encarnado y demás. Acá, en este caso, será un min término, ¿no? Para cada uno de estos casos, ¿sí? Incluyendo la entrada de habilitación. Bien. Tenemos acá, por ejemplo, el decodificador BCD decimal. Por lo tanto, si es BCD, tendrá 4 entradas. ¿Ok? Y decimal, obviamente, tendremos 10 salidas, ¿no? De la salida 0 a la salida 9. Entonces, en este caso, ¿cómo obtenemos la salida? Fíjense acá. Siempre será un min término, ¿no? Como solamente tenemos, por ejemplo, acá analicemos S2, por ejemplo, ¿no? S2 tiene toda esta columna en su tabla de verdad, pero solo tiene un 1. Por lo tanto, ese 1 pues saca un min término, y el min término formado por las 4 variables de entrada. En este caso, E0 negado, perdón, E3 negado, E2 negado, E1 sin negar y E0 negado. ¿De acuerdo? Y así en todos los casos. Obviamente en este caso no hemos contemplado la entrada de habilitación, digamos, pero también se podría contemplar.
Bien, el que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar como ejemplo, va a ser este decodificador BCD a 7 segmentos, ¿no? El famoso display que conocemos. Entonces, en este caso, introducimos un código BCD, por lo tanto, 4 bits, 4 señales, digamos, a los LED de un display de 7 segmentos. Entonces, será un decodificador 4x7, ¿no? Como bien saben, el display tiene esta distribución, las letras de cada una de los lados que tiene. Decimos que un display será nodo común, cuando el segmento se activa ante un nivel bajo, y será cátodo común, cuando el segmento se activa a un nivel alto. Esto lo vamos a ver en el simulador luego también, para ver cuál elegir, digamos, ¿no? Eso es importante, porque si no elegimos correctamente, pues vamos a tener un problema en la configuración, ¿no? Como aquí se ve exactamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer esta tablita para ver de dónde obtenemos las funciones lógicas, ¿ya? Ok. Entonces lo hacemos de ejemplo y ya pasamos al siguiente, ¿sí? Entonces teníamos en este caso el decodificador BCD 7 segmentos, ¿ya? Este lo quiero hacer un poquito más a detalle porque en el práctico que les voy a entregar, básicamente tienen que implementarlo en el simulador, pero con puertas, ¿no? Porque alguien me puede decir, pero eso es un integrado, ingeniero. Claro, pero la idea sería hacerlo con puertas para ver que tiene justamente ese integrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues vamos a hacer la tablita de verdad, en este caso con A, B, C y D. ¿Ok? Y sabemos que aquí los segmentos serán A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Bien. Bueno, ni modo, esto siempre toma su tiempo, pero hay que hacerlo para que no queden dudas. Bien, pues aquí lo vamos a poner nuestro displaycito. Entonces ya sabemos, ¿no? Este será el segmento A, B, C, D, E, E, F y G. ¿De acuerdo? Bien, entonces en este caso, ¿cómo sería el cero, no? Vamos a hacer esto para algunos casos donde nos entre aquí la pizarra y ya luego vamos a... Por ejemplo, si yo analizo el cero, es decir, ¿cómo voy rellenando esta tabla, no? La salida. Si yo analizo el cero, perdón, que tengo este trabo, ya. Lo voy a hacer más chiquito, ¿ya? Si yo analizo el cero para que quede el cero en el display, ¿sí? Tiene que quedarse así, ¿verdad? Entonces aquí yo analizo qué segmentos son los que están activados, pues el A, el B, el C, el D, el E y el F. Por lo tanto, si estoy haciendo esto considerando un tipo de display, pues aquí yo diré que la tabla de verdad, para el caso de la combinación 0000, que ustedes saben es el 0, en este caso, A tiene que valer 1, B también, C también, D también, E también, F también, y solo G, que es el único segmento que no se activa acá, por ejemplo, ¿sí? Lo dejo en 0. ¿De acuerdo?
Siguiente caso sería el 1. El 1 ya saben que sería algo así. Solo necesito que se active, este masito. Solo necesito que se active B y C, ¿verdad? B y C. Por lo tanto, esto 0, 0, 0, 0 y 0. Para el 2, aquí, ¿sí? Todos menos C y F, ¿verdad? Todos menos C y F. El 3, todos menos F y E, ¿verdad? E y F, por lo tanto 0 y 0. Ok. Para el 4, quiero llegar al 6, ¿sí? Para el 4 tendríamos algo así, entonces A y B se activan. Perdón, A y B no, sería B y C, G también, y F, ¿sí? A ver, F, G, B y C, está bien, ¿no? Para el caso del 5, tendría igual, ¿no? A, G y D, ¿sí? Y luego C y F, ¿de acuerdo? Entonces solo B y E quedarían en 0. Y aquí viene el 6, por ejemplo. El 6, esto como nosotros lo vamos a diseñar, pues lo hacemos a nuestro gusto, digamos, ¿no? Por ejemplo, normalmente el decodificador, por ejemplo, 7447, toma el 6 de esta forma, ¿no? Es una B minúscula, ¿de acuerdo? Pero ya que nosotros estamos diseñando el decodificador, pues vamos a añadirle aquí este segmento también, ¿ya? Entonces, en realidad se van a activar todos menos B. Y alguien pregunta, ¿y habrá un decodificador que hace eso? Seguramente que sí. Habría que buscar el modelo, ¿de acuerdo? El que le pinte esto en el 6 y seguramente también en el 7, digamos, ¿no? Perdón, sí, en el 7 hay algunos también que hacen la raya del medio, o si no, el 9, ¿no? El 9. Ya, perfecto. Siguiente, entonces vamos al 7, ¿no? En el 7 no reviste problema, pues esos tres segmentos A, B y C, lo demás 0. El 8, pues obviamente todos los segmentos activados, digamos. Ok. Y en el 9, igual que en el 6, habilitamos este segmento de abajo. Por lo tanto, se habilitan todos a excepción del segmento E. Ok, bien. Ya tenemos entonces nuestra tablita de verdad. Entonces, ahora, para encontrar la función lógica, ¿qué tenemos que hacer? Pues, Carnot, ¿no? En este caso tenemos 4 variables de entrada. Por lo tanto, hacemos nuestro mapita de Carnot. La línea. Ok, esto siempre me toma un tiempito, debería tenerlo ya listo, mi mapita, pero bueno.
¿Alguna pregunta mientras voy graficando mi mapa Carnot? ¿Todo claro? ¿Ya con hambre? Bueno, la idea es esta. Bien, entonces aquí pondremos nuestras variables de mayor peso, A y B. Acá ponemos C y D. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y rellenamos el mapa, ¿no? Entonces tendríamos 1, 0, 1, 1, a 0, 1, 1, 1. Estoy haciendo el segmento A, ¿ok? Estoy haciendo el segmento A. Luego tendríamos 1, 1, ¿ok? ¿Y qué pasa en las siguientes combinaciones? En el resto del caso, pues, considero todo condiciones indiferentes. ¿De acuerdo? Etcétera, ¿no? Condiciones indiferentes. Bien, entonces vamos a... Un segundito. Vamos a poner... por aquí. Ya, bien. Listo, entonces acá tenemos dos opciones, ¿no? Lo hacemos por min término o lo hacemos por max término. Vamos a hacerlo primero para que vayan eligiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hagan el práctico. Entonces acá vamos a hacerlo primero por min término, ¿sí? Tendríamos esta agrupación de aquí. ¿Sí? Esto aquí sería igual a C, ¿verdad? Tendríamos luego la agrupación de aquí. Esto va a ser igual a por B negado. Luego tendría esto de acá, que va a ser igual a B por D. Y para esta de acá, tendríamos esta agrupación, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a, por aquí, va a ser igual a B negado, ok, a ver, B negado, sí, por D negado, ¿verdad? Entonces finalmente, nuestra función acá en este caso sería C más A por B negado, más B por D, más B negado por D negado. Sería igual a A, ok, sería igual a A, perdón, igual a A, C más A por B negado, y como bien saben, esto es igual a B ignor D. Eso les va a ayudar bastante, digamos, si tuvieran que implementarlo esto en el Proteo, por ejemplo. Les evita, en vez de tener acá un AND, otro AND, dos negaciones y una suma, lo permite tener todo eso en una sola compuerta, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora, un segundo. Entonces, esto lo tenemos como suma de producto, ¿no? Esto lo tenemos como suma de producto. Pero si nos fijamos el mapa de Carnot, quizás haya sido más sencillo hacerlo con otro método, ¿no? O con la otra forma canónica. En este caso, quizás era más sencillo hacerlo
Este 0 no hay con qué agruparlo, dejarlo así solito. Y este otro 0, pues, ¿sí? En este caso, ¿cuánto valía cada más término? En este caso, el valor de las 4, ¿no? Tenemos A más B más C más D negado. Y en este caso hubiéramos tenido B negado más C más D. Por lo tanto, A hubiera sido igual a A más, perdón, es lo más chiquito acá. A más B más C más D negado por B más C más D. ¿Ok? Entonces, esta era la otra forma. ¿Ok? Y lo hacíamos por producto de suma. Entonces hay las dos formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Va a funcionar igual. Exactamente igual. El tema es cómo la facilidad de la implementación. Entonces, por eso nos sirve el simulador bastante, para ver cómo eso ayuda, digamos, ¿no? Sea más sencillo implementar algo. ¿Ok? Entonces, para todos los segmentos, háganse una idea. Bueno, eso ya luego cuando les pase el práctico de esto, que subiré yo creo en la tarde o mañana en la mañana más tarde, van a tener aquí, ¿no? Sus 4 entradas, A, B, C y D, un montón de llaves, digamos, perdón, de compuertas, y aquí van a tener sus salidas para las diferentes cada segmento, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, lo podrían asociar a un LED, ¿no? Un LED aquí en el segmento A, ¿verdad? Aquí otro LED, el segmento B, ¿ok? Y así van formando el display, ¿verdad? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, entonces la idea de usar el simulador en este caso, para el práctico que le voy a dar es justamente eso, ¿no? Si bien ya sabemos que, por ejemplo, hay un decodificador, el 7447, pero lo que tiene dentro va a ser justamente el desarrollo de todas esas funciones como nosotros estamos descubriendo, ¿no? A partir de la tabla de verdad, del mapa de Carnot y de la función como tal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver el ejemplito. Tendríamos B y D. Acá tendríamos una XNOR entre B, ¿no? Sí, perdón, esto sumado a por B negado, sumado a por B negado. De acá podríamos negarlo a, y si no estoy mal C, ¿no? Estoy conectado aquí al... Bueno, algo así, ¿no? Pero te lo hacen bonito. Sí, eso era, ¿no? C más A por B negado más X no. ¿Ok? Bien. Entonces, algo así hay que hacer para cada una de los segmentos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta del tema? Acá, fíjense, no me quedó la misma función, porque hay un problemita, ¿no? A ver. Ya. Aquí está el error, ¿no? El errorcillo está en la agrupación de color amarillo, ¿no? Yo tomé solo estos 4 de abajo, podía haber tomado estos 8.
¿de acuerdo? Entonces, si tomaba en cuenta esos 8, pues ya se anula la variable D, ¿ok? ¿Sí? Solo me quedaría A, algo así, ¿sí? C más A, y acá en este caso nos olvidamos de todo esto, ¿sí? Para que vean que es importante la simplificación. Bien, algo así. Ok. Bien, ¿alguna pregunta del tema? ¿Basilingo? Ok. Entonces aquí terminamos este tema y como le dije, vamos a pasar rápidamente a la introducción del tema de los biestables, ¿de acuerdo? Para que podamos terminar rápido todos los temas y podamos encarar el tema o podamos ir teniendo más tiempito para el tema del proyecto de la asignatura, ¿ya? El tema de los biestables igual yo creo que lo han, lo han analizado, lo han usado, lo han aplicado en otras asignaturas también, pero de alguna manera yo tengo que avanzarlo también porque es parte de la asignatura. Ya eso se va a cambiar en el rediseño curricular que vamos a tratar desde la jefatura de carrera, ¿de acuerdo? Pero mientras eso no suceda, pues ni modo, no queda otra, como decimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los biestables, sin embargo, estamos hablando, entra en la categoría de los circuitos secuenciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de los combinacionales, que eran los que estábamos viendo hasta hace un ratingo, la salida no solo depende del valor de las entradas, como pasaba en la lógica combinacional, ¿de acuerdo? La salida, según la lógica secuencial, depende de las entradas, pero también de un determinado estado, ¿sí? Entonces, para que haya algún estado, tiene que haber la noción de memoria, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo saber, por ejemplo, en programación, cuando hablamos del estado de una variable, hablamos del valor de una variable, ¿no? Es decir, tenemos que tener una noción de memoria. Tiene que estar guardadito ese valor para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el valor de la salida, por ejemplo, ADS, va a estar condicionado el mismo registro que tenía de la variable, más la variable A de entrada también. ¿De acuerdo? Entonces, físicamente, ¿eso cómo se logra, digamos? A nivel circuital, se logra con este lazo, con la realimentación. Cuando yo realimento una parte del circuito, puedo tener esa opción de registro o la memoria. Entonces, el biestable es la primera noción de memoria de un circuito. ¿Por qué me sirven los circuitos secuenciales? Básicamente, pues, son los que en gran parte, junto con la lógica combinacional y la lógica secuencial combinadas, ¿de acuerdo? Son las que dan funcionamiento al computador. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la CPU, la memoria, entrada y salida y demás, todos trabajan en función de lo siguiente. Tengo unas determinadas entradas que obedecen a unas determinadas funciones que permiten tener esas variables o algún estado en particular, y a su vez se vuelven a combinar con las entradas para tener funciones de salida, que son las que determinan el comportamiento de un computador. ¿Okay? Pues aquí la salida yo tengo el resultado esperado de un algoritmo, ¿no? Vemos que en el microprocesador, en su estructura interna, tenemos básicamente los registros, con lógica secuencial, la unidad de control con lógica secuencial, la ALU, que sería íntegramente lógica combinacional. ¿Okay? Y miramos acá justamente lo que les decía, el CPU como tal, tiene su unidad de control, que controla el funcionamiento de la CPU, tiene la unidad aritmético-lógica, netamente combinacional, por eso realiza funciones de procesamiento de datos. Tenemos los registros que proporcionan el almacenamiento interno a la CPU. Fíjense, ya estamos hablando de almacenamiento, memoria, etcétera.
Y bueno, y las interconexiones, ¿no? Que permite interconectar todos los componentes de la CPU. Y si miramos de cerca la unidad de control sería esta. Vamos a ver que tiene una lógica secuencial que permite la ejecución de instrucciones en ciclos, registros y decodificadores que permiten en su conjunto que el procesador ejecute las microoperaciones propias de un procesador y una memoria de control que permite la transferencia de datos hacia los registros y las operaciones. Bueno, esa es la unidad de control que, como les dije, forma parte de de la CPU, y la CPU forma parte, obviamente, de la estructura básica de un computador. Entonces, quedémonos con esa idea. En un computador se combina la lógica secuencial y la combinacional para tener funciones de entrada, variables de estado y en función de ello funciones de salida. Bien, acercándonos a los biestables a la definición, son circuitos capaces de almacenar un bit de información, ¿ok? Un bitcito de información, como dice. Por lo tanto, si tiene un bit de información almacenado, pues tendrán dos estados posibles y estables, el 0 o el 1. Por eso lo llamamos como biestable, ¿sí? Puede tener dos estados. Bi significa eso, ¿verdad? Dos. O bien 0 o bien 1, pero son estados estables, para la redundancia. Si tuviera que clasificar los biestables, yo tengo por un lado la lógica de control, ¿ok? Y tengo los flip-flop, perdón, los biestables tipo D, T, SR, JK, y también los tengo según su sincronía o su sincronismo. Por lo tanto, tengo los asíncronos y los síncronos. Básicamente son los que dependen de una señal de reloj. ¿Sí? Fíjense, esta parte de acá es interesante, este análisis. Lo vamos a hacer acá en otra pizarrita igual. Ya, vamos a partir de ese gráfico, ¿ya? Seguramente para ver cómo llegamos de lo de arriba a lo de abajo. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a partir de esto. Tenía un inversor, tenía otro inversor, ¿sí? Y aquí una determinada salida que le llamaremos Q. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense esto, si Q, voy a hacer de color rojo, si Q vale 1, ¿ya? Ese 1, por ejemplo, ser por debajo, entra aquí el primer inversor, ese 1 se hace un 0, ese 0 se hace un 1, ¿ok? Y ese 1, digamos, como que vuelve a Q, es un estado estable, ¿verdad? Porque se mantiene en 1, no está oscilando. Y por otro lado, si tengo Q vale 0, por ejemplo, pues por aquí vendría un 0, pues hace un 1, aquí sale un 0 y también es un estado estable que vale 0. Pero bien ese circuito puede valer o bien 0 o bien 1, como decimos acá, dos estados estables, ¿verdad? Bien. Pónganse que esto ahora a ver cómo era este circuito. Bien. Voy a poner este inversor por acá. Voy a poner este inversor por acá. Aquí te voy a llamar Q. Y como ven acá, la salida de un inversor, que le llamaré Q negado, la salida de un inversor es la entrada del otro, ¿verdad? Entonces, básicamente este gráfico que he hecho acá es más o menos el mismo que he hecho acá, solo que en otra disposición, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la salida de un inversor es la entrada del otro. Vamos a ver el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si Q vale 1? ¿Sí? Aquí tendríamos 1, aquí tengo un 0, ese 0 ingresa por acá, la salida tengo un 1, se mantiene el 1. Y aquí si hablo de Q negado, pues si vale 1, su complemento es 0, ¿verdad? Vamos a ver el otro caso. Si Q vale 1, perdón, si Q vale 0, ese 0 ingresa por el inversor, el 0, se hace un 1,
S1 ingresa por acá y negado pues vale 0. Entonces, y de la misma forma, si Q vale 0, Q negado valdrá 1. Entonces tengo dos estados estables, ¿verdad? Por eso lo llamamos biestable. Ahora, si ustedes se recuerdan, de digitales 1, teníamos una parte que llamábamos, teníamos dos compuertas que las llamábamos compuertas universales, ¿verdad? Estas compuertas universales eran las, aquí lo pondremos, universales. Eran la compuerta NAND y la compuerta NOR. ¿Ok? ¿Por qué hago hincapié en estas compuertas universales? Porque son las que utilizaremos para añadir el control, ¿okay? Como aquí estaba en la clasificación, bueno, para que se evidencie la lógica de control en esta clasificación. ¿Ya? Por ejemplo, voy a añadir la compuerta, es decir, voy a reemplazar estos inversores con compuertas universales. Por ejemplo, voy a hacer el mismo gráfico, ¿sí? Voy a pasar de esto a esto. ¿Okay? Se voy a poner acá. En vez de tener un inversor, voy a tener dos compuertas. Voy a ser más grande, ¿no? En vez de tener un inversor, voy a tener una compuerta, en este caso NOR. ¿Ya? Una de las entradas va a ser la salida de la compuerta. Ok. En este caso también lo mismo. Una de las entradas va a estar conectada a la salida de la otra compuerta. Y lo llamaremos Q. ¿Cuál es lo diferente en este caso del gráfico de arriba al de abajo? Obviamente acá me sobra una entrada. Y justamente con esa entrada que me sobra es con la cual yo voy a hacer lo que me dice la clasificación. Acá voy a hacer la lógica de control de operación de ese biestable. Y de aquí viene la diferencia en los distintos tipos de ET, SR, J. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si analizo el CR, ¿ok? Yo que tendría, por ejemplo, como en la tabla de verdad, eso la tengo aquí abajo. Entonces, de ahí viene justamente la tablita de verdad, eh, que más o menos ustedes se la conocen, ¿no? El mantener estado, el set, el res, el estado prohibido. Ahora, ¿de dónde salen estas tablitas en general para todos los biestables? Sale de algo que llamamos tabla de transiciones, ¿ok? Y normalmente cuando vemos los sistemas secuenciales siempre hablamos de transiciones, es decir, ¿qué tiene que pasar para ir de un estado al otro? ¿Sí? Entonces, normalmente cuando hablamos de estados, siempre hablamos de transición, ¿de acuerdo? Eso lo veremos más adelante, por ejemplo, cuando tenga un motor apagado, por así decirlo, ¿ok? Para que ese motor apagado pase a ser un motor encendido, tiene que pasar algo, tiene que haber una transición. ¿Ok? Entonces eso es lo normal en un sistema secuencial, una lógica secuencial. Bien, vamos a hacer la tablita, ¿verdad? Para esto. Lo tengo aquí para que entre, mejor lo voy a poner por acá. Vamos arribita. Ok. Y acá lo llenamos con la salida de Q. Ok.
Fíjense que acá en vez de ponerle Q, voy a ponerle QT. Y acá QT más 1. ¿Ya? Que sería Q sub T sería el estado actual, Q sub T más 1 sería el estado siguiente. En algunos libros igual le ponen al revés, QT menos 1, es decir, el estado anterior, y QT el estado siguiente. Pero al final hace referencia a lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a decir esto. Voy a analizar cuando S a la entrada de set y red set tengo un 0, mi estado actual es 0. Ok. ¿Qué pasa con el estado siguiente? ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a rellenar yo ahora mismo. ¿Ya? Entonces analizo. Voy a poner aquí de color rojo. Pues acá me dice mi ejemplo que estoy partiendo cuando Q vale 0 y mis dos entradas también valen 0. ¿De acuerdo? Entonces, Q, esto lo estoy poniendo así, ¿sí? Así lo voy a analizar para todos los casos. Entonces, Q va a valer 0 por aquí. ¿Ya? Tengo un 0, de R me viene un 0, 0 más 0, 0, negado un 1, que sale por acá, acá. Ese 1 viene acá, 1 más 0 es 1, negado, es 0. Es decir, aquí la salida tengo 0. ¿De acuerdo? ¿Entienden? ¿Qué quiere decir eso? La salida, en esas condiciones, yo la salida que voy a tener que aquí esto va a valer un 0. ¿De acuerdo? Es decir, con esas condiciones aquí tengo un 0. ¿Okay? Bien, voy a borrar todo esto. Ya, entonces aquí quedamos que esto es un 0. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando igual tengo S, tengo R que vale en 0, pero Q vale 1? Vamos a analizarlo en ese caso, no importa. Esto lo vamos a hacer para este biestable y ya luego para los otros pues ya es lo mismo. Pero aquí la diferencia es que Q vale 1, ¿no? Bien. Entonces ese 1 va a ingresar por acá. 1 más 0, 1, negado 0. Ese 0 entra por acá a la otra compuerta NOR. 0 más 0, 0, negado 1. Es decir, mantiene su valor. Por lo tanto, acá esto va a valer un 1. ¿Verdad? Aquí vale un 1. ¿Okay? Entonces, conclusión. Bueno, después vamos a hacer las conclusiones. ¿Ya? Perdón. Bien. Siguiente combinación. Voy a decir que aquí esto voy a tener un 0. R va a valer un 1. Y primero voy a hacer el caso cuando esto valga 0 y cuando esto valga un 1, como hicimos en el anterior caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y S vale 0, R vale 1 y Q vale 0, ¿no? Entonces el 0 entra por acá, 0 más 1, 1, negado 0, ese 0 viene por aquí, 0 más 0, 0, negado 1. A ver, no hay un error ahí. 0 más 0, 0, negado 1. No, espérame, sí. Ahí, ya. Pero ahora tengo aquí, me equivoqué en esta parte. Esto debería ser así. Lo vemos con S y era. A ver si nos da esto. A ver si no me equivoqué en la gráfica. A ver, vamos a reparar esto. Vamos a borrar lo que tengo y lo vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Sí, creo que es así. Bien. Ya, entonces analicemos de nuevo. R valía 0. Perdón, R valía 1. Hicimos lo mismo. No, pero justo me dijeron. Ya, entonces acá vale 0. 0 más 1, 1, negado 0. Sí, tengo lo mismo. ¿Por qué? A ver.
Porque acá la salida, el estado siguiente, si es un reset, debería darme 0. A ver, voy a analizar, ahora tengo negado 0, 0 más 0, 1. Ahí va. 0 más 0, 1. Ahí ya creo que estaba bien al revés. A ver, ¿quién me puede dar la solución? A ver, lo descubrimos juntos. Porque ya sabemos que si en un flip-flop está activo, ¿no ves? Debería darme aquí el estado siguiente un 0, ¿no? Pero aquí, como estoy haciendo el análisis, me estaría dando un 1. ¿Dónde está el error? Que no me equivoco. A ver, pensemos un poquillo. Creo que este rato lo tenía bien. A ver, mientras van pensando. A ver, lo probamos de esta forma. 0 y 0 y 0, negado 1. Creo que así es, ¿no? Creo que sí. Bueno, estaba bien hace rato, solo que ya el hambre creo que me... Bien, fíjense así el escenario, estaba bien creo hace rato. Entonces, R vale 1, fíjense, S vale 0, y Q también vale 0, ¿no? Esa es la condición inicial que hemos explicado por acá. Entonces, 0 más 0 es 0, negado 1, ese 1 viene por acá por la alimentación, 1 más 1, 1, negado 0. Por lo tanto, mantiene su valor, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento. Bien, parece que va por ahí la cosa. A ver, vamos a ver ahora si mantiene eso. Bien, ahora la otra combinación sería lo mismo, solo que aquí tendría yo un 1 a la salida, ¿verdad? Hace rato teníamos un 0, ahora tenemos un 1. Ese 1 viene por acá, 1 más 0, 1, negado 0, y aquí me ingresa un 1. 1 más 0, 1, negado 0. Por lo tanto, aquí este 1 cambia de valor a 0. ¿De acuerdo? Y también tendré un 0. Lo repito si quieren verlo, por si a alguien no le quedó claro. ¿Ok? Bien, partimos de esta condición inicial, ¿verdad? R vale 1, S vale 0, y Q en este caso vale 1. ¿Sí? Esa sería la transición. ¿Qué pasa en el siguiente estado? S1 va a realimentar aquí, viene 1 acá, 0, 1 más 0 es 1, si lo negamos al salir voy a tener un 0, ese 0 realimenta por acá, vamos a tener un 0, más 1, 1 más 0 es 1, negado 0. 0 viene por acá, y aquí tiene un 1, por lo tanto pasa a ser un 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y alguien por ahí está diciendo, pero fíjense, ingeniero, que ahí está teniendo un 0 usted, y Q ahorita lo tiene 0, ¿no? ¿Ok? Pero fíjense que como cambió la Q de arriba, el 0 otra vez va a iterar esto. El 0 viene por acá, este es 1 se hace un 0, 0 más 0, 0, negado 1. ¿Ok? Entonces esto pasa a ser un 1 y cumple, ¿no? Ya no sería un estado prohibido. Entonces este 1 igual viene por acá, 1 más 1 es 1, negado 0. Se mantiene el 0. ¿Ok? Cambio de estado biestable. ¿De acuerdo? ¿Entendés esa última parte o una chipadera con números y vaya? Si alguien no comprendió, pues me dice, lo repetimos. Bien. Entonces aquí igual, en esta otra combinación, a ver, quiero borrarlo todo.
Yo lo borro manualmente. Ok. Bien, entonces ya vimos que para esta otra combinación también teníamos un 0. Ok, bien, siguiente, vamos paso a paso. Siguiente tenemos cuando S valga 1 y R valga 0. Y cuando el estado actual también sea 0. ¿Sí? Lo haremos de color verdecito. Entonces tenemos aquí vale 0, aquí S vale 1. ¿Ya? Y el estado actual vale 0. Entonces esto lo pongo por acá, el 1 y por acá el 0. 0 ingresa por acá, del Q, de la salida Q, realimentada. 0 más 1, 1, negado 0. 0 ingresa por acá, 0 más 0, 0, negado 1. Esto reemplaza el 0, lo convierte en 1. ¿Ok? Ese 1 otra vez ingresa por acá, reemplaza aquí. 1 más 1, 1, negado 0. Entonces aquí Q mantiene su valor de 0. Y mantiene la complementariedad, ¿no? Porque no estaría bien que Q negado valga lo mismo. ¿Sí? Siempre tiene que ser complemento, obviamente. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es la salida? Pues me queda 1. Entonces, y la salida será 1. ¿De acuerdo? Pero lo voy a borrar, lo tengo. Entonces aquí la salida 1. Vamos a ver el otro caso. Aquí tengo 1, 0. Aquí tengo a la salida 1. ¿Okay? Tengo esto que vale 0, esto vale 1 y la salida Q en este caso vale 1. ¿Ya? Bien, aquí Q por realimenta la compuerta NOR 1 más 1, 1, negado 0. ¿Okay? Eso se lleva, ese 0 va al otro NOR, 0 más 0, 0, negado 1. ¿Okay? Mantiene su estado de 1. ¿Sí? Por lo tanto, salida también equivale a 1. ¿Okay? Voy a borrarlo todo esto. Finalmente tenemos 1, 1 y la salida Q vale 0. ¿Ya? Ya sabemos medio qué va a pasar aquí, pero lo vamos a repasar. ¿Ya? Entonces, ambas salidas valen 1 y el estado actual vale 0. Ese Q igual a 0 lo alimenta por acá. 1 más 0, 1, negado 0. ¿Ok? Ese 0 ingresa por acá. Es 1 más 0 es 1, negado 0. Es decir, mantiene su valor de 0. Pero fíjense qué pasa. Tanto Q como Q negado, en este caso, valen 0. Esto es algo que no puede pasar. ¿Ok? Es decir, son iguales. Q y Q negado son iguales y esto es obviamente imposible, ¿no? ¿Ok? Es como decir que 0 es igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es lo que llamamos un estado prohibido. ¿Ya? Entonces lo representamos con una letra X. ¿No? Seguramente si hacemos el mismo análisis para la otra combinación, cuando Q, el estado actual vale 1, tendremos lo mismo, el estado prohibido. Entonces, conclusiones. En estas dos combinaciones, vale decir, cuando tengo las dos entradas que valen 1, independientemente del estado de Q, yo aquí tengo un estado prohibido. Hay algunos que no les gusta esa palabra, ¿no? Lo prohibido. Pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa en nuestras salidas de color rojito? Fíjense que en estos dos casos, cuando R y S valen 0, independientemente de lo que yo tenga la salida, o bien 0 o bien 1, mantiene su estado. ¿Okay? Entonces la salida será igual a Q sub T, ¿no? O como en algunos libros está, pues decimos mantiene
estado. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con los de amarillito? Fíjense que en este caso, cuando la R vale 1 y S vale 0, indistintamente de lo que yo tenga en la salida, lo que aquí voy a tener es la salida siempre en estado bajo, es decir, en una situación de reset. ¿Ok? Siempre va a valer 0 la salida. Y en contrapunto, cuando S vale 0, perdón, S vale 1, en realidad el set vale 1, independiente, y R vale 0, independientemente de lo que yo tenga a la salida, aquí voy a tener un escenario o una situación de 0. ¿Ok? Entonces, normalmente yo podría haberles explicado esta parte acá, ¿no? Pero a veces no se entiende muy bien de dónde sale esta tabla. ¿Sí? Pues aquí en la tabla está, digamos, directamente, ¿no? Eh, hacen los valores, digamos, cocinados, ¿ya? Igualmente en todos los biestables. Pero todas esas tablitas, como la que les mostré anteriormente, salen a partir de una tabla de transiciones como la que hemos hecho acá. ¿De acuerdo? Entonces, para todos los biestables es válido el análisis que hemos hecho ahorita. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok. Y de ahí nos saltamos directamente porque ya, más que todo vamos a trabajar con el FreeFlow JK para los contadores y demás. Y de ahí ya directamente nos saltamos a las entradas 5. ¿Ya? Ese tema lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? Las entradas asíncronas vamos a verlas junto a los multibradores. ¿Sí? Y todo lo que les decía que estaba asociado al uso del simulador. Lo que quería explicarles un poco ahora, ya para terminar, y para que vayan echándole un ojo, como les decía, es al tema de su proyecto. ¿Ya? Habíamos dicho que 25% de la nota iba a ser el proyecto. Entonces, normalmente el proyecto uno lo hace semanas antes que acabe las clases y demás. Entonces, yo les quiero hacer el siguiente comentario. Yo sé que esta época es un poco difícil para hacer un proyecto, quizá, ¿no? Pero, ¿qué les parece si ese proyecto ustedes lo apuntan hacia la feria facultativa? ¿Sí? Va a haber una feria facultativa en la cual va a poder participar cualquiera que tenga proyecto. Esa feria, si no estoy mal, va a ser en el mes de diciembre, es decir, prácticamente cuando estemos terminando igual las clases. Entonces, si yo me pongo a pensar, seguramente se lo van a pedir un mes antes, digamos, ¿no? En noviembre, o sea, de aquí a un mes y unas 5 semanas, ¿ya? Entonces yo me pongo a pensar, pucha, igual tengo que hacer un proyecto por la asignatura de ingeniero, igual, y quiero participar en la feria, pues bueno, mejor, ¿no? Aparte la materia es fácil, digamos, entonces no hay problema, participo, de paso me ayuda en mi desarrollo personal. ¿Por qué es importante participar en una feria? Yo les digo, es importante participar porque más que mal ese certificadito le va a ayudar para su currículum, ¿de acuerdo? Ustedes saben que un currículum tiene varios apartados. Entonces va a haber un apartado solamente que le diga, no sé, participación en ferias, talleres, investigación, no sé, cosas así. Entonces ya la ayuda es un puntito extra, ¿ya? Yo le digo cómo uno puede ir sumando puntos extra durante su vida universitaria, justamente participando en las ferias, ¿no? En talleres, en cursos, pero más que todo en la feria. Ahora imagínense si tienen la suerte de salir en el triunfadores, ¿no? O primer, segundo lugar, no sé. No sé cuál será el incentivo, pero normalmente es económico. Pero aún ahonda más su currículum, ¿no? Entonces, por ese lado lo veo factible. Por otro lado, si alguna vez quisieron ganar una feria, les aseguro que es en los semestres del medio. No siempre es en los semestres arriba que uno pudiera pensar, porque los semestres arriba ya están preocupados en otras cosas, digamos, ¿no? Tienen proyectos, sus trabajos de grado, no sé, tienen muchas cosas, entonces quizás es una oportunidad para participar. Y si lo ven
incluso aún más, al siguiente año pueden mejorar la idea que tienen ahora, y bueno, y al siguiente año que ya ganar, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero les aseguro que de los que han participado semestres anteriores, así, en esta metodología, han salido mínimamente segundos, creo que es lo que más han salido, ¿no? Me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero bueno, no se pudo, ¿no? Por las condiciones especiales. Ahora, si algunos quieren, dicen, no, pues ingeniero, yo quiero ganar, qué sé yo, vayan y me visitan en la oficina y charlamos, yo les ayudo, les colaboro, ¿no? En su proyecto, en lo que vayan a hacer, ¿de acuerdo? Y también obviamente le va a servir para la, para la materia, ¿no? Entonces los proyectos que sean buenos, porque obviamente yo donde, si nos ponemos de acuerdo, yo podría decirles que el proyecto lo voy a corregir en el día de la feria, digamos, ¿no? Es decir, y ya como le digo, coincide casi con la fecha final. Entonces, a esos proyectos que participen en la feria les voy a poner unos puntos adicionales, ¿no? Entonces por ahí alguien me dice, pero no, ingeniero, la feria es en diciembre, digamos, creo que es el 20 de diciembre, por ahí si no estoy mal, pero usted puede poner notas hasta el 15 de enero, ya, pero digamos, por eso diga, mejor preséntelo acá, digamos, ¿no? Entonces le voy a poner puntos extra a las personas que presenten en la feria, ¿no? Ahora, si alguien dice, no, es que justo me pasó algo, no pude en enero y demás, bueno, lo hacemos valer sobre los 25 puntos, ningún problema, ¿ya? Que eran las condiciones iniciales que habíamos dicho. Normalmente en los proyectos uno se complica bastante y puede tener cosas buenas sin cranearla mucho, digamos, o sea, sin ahogarse en un vaso de agua, ¿no? ¿Qué es lo importante de un proyecto? Ya, y esto en general, si participan o no, para que vayan viendo, para que vayan viendo por internet, haciendo sus búsquedas, ¿no? Tienen que partir de un problema, ¿no? Y les hago el ejemplo con algo bien particular. Y aquí es donde normalmente nos pasamos. Porque nosotros vamos como el cangrejo. Les explico por qué vamos como el cangrejo. Seguramente todos han visto esto, los, el famoso, no me olvidé el nombre, las rueditas controladas por Bluetooth y Arduino, ¿no? El, no, no me acuerdo cuál es su nombre. Pero bueno, el que tiene así, ¿no? La armadita aquí, no sé qué, y le ponen el Arduino y se va moviendo, ¿verdad? Y eso es controlado, por ejemplo, por una aplicación por Bluetooth. Entonces, todo eso está disponible en Internet, digamos. Este proyecto lo he visto unas 10.000 veces, ok, pero les hago una idea, ¿no? Entonces, le doy lo pongo de ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya tenemos la solución en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente es esta solución, porque esto es lo que sé hacer, por último lo busqué en Internet y esto es lo que yo estoy capacitado para hacer, por ejemplo, ingeniero. Listo, perfecto. Pero yo le digo, ¿y eso para qué lo aplican, no? Entonces ponen el nombre del proyecto, robot controlado por Bluetooth, ¿no? Robot controlado, le ponen por acá, ¿ya? Algo así, ¿no? Robot controlado por Bluetooth. Entonces seguramente esto lo han visto, ¿no? Alguna vez. Entonces esto es armarlo, medio que el programa ya está en internet y la aplicación también es prácticamente uno medio que no hace nada, ¿ya? Está bien, pero esta es la solución. Entonces yo le digo, ¿no? Incluso yo veo el nombre de ese proyecto en una feria, por ejemplo, robot controlado por Bluetooth. Sí me llama la atención, pero si ya lo vi, pues no, no. Pero por ejemplo, si uno pensara al revés, entonces nosotros vamos así, como el cangrejo estamos viendo ahorita. Tenemos la solución y yo le digo, ¿y qué problema soluciona esto? El cri-cri, digamos, ¿no? Medio, nos da la garrotera. No sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final hay que tener un pensamiento, mirar un poco de arriba, digamos, este tema. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo, a ver, bueno, no sé, la policía tiene amenazas de bombas, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto para la policía. La policía tiene eventos
relacionados a explosivos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy describiendo problemas o necesita, qué sé yo, necesita todo tipo de cuestiones que precisa un robot móvil, por ejemplo, como este controlado a distancia. Entonces, yo tengo en cuenta todos esos factores que identifico mi problema, que me permiten descubrir luego el problema, ¿ok? Y estoy en condiciones de elaborar una solución de, por ejemplo, un sistema, ¿ok? Eh, de telecontrol, porque van a controlar algo a distancia, por ejemplo, para identificación de explosivos, por ejemplo, ¿ok? O para detección, ¿no? No identificación, detección si quieren. Entonces no necesita ir un tipo, digamos, sino que lo va a mandar a su robotcito controlado por Bluetooth. A lo que me voy, esto vende, ¿ok? Podría plantearlo mejor, digamos, se me ocurrió ahorita, ¿ya? Esto vende, si fuera en plata, pues ganan plata con esto. Con esto no creo, porque esto ya lo hemos visto hasta el cansancio, ¿ok? A lo que me voy, usen la creatividad para que lo que encuentren por internet le puedan dar una vuelta de tuerca, como decimos, ¿ya? Por ahí lo que encontraron está bien para España, digamos, para otro país, pero para nuestro país, ¿por qué no le damos una vuelta en particularidades propias de nuestro país? Por ejemplo, España, ¿será que tiene, hombres topos? ¿Será que tiene estos canales que se inundan, contaminantes? ¿Tendrán el parque urbano, perdón, el parque industrial, que el cielo es súper contaminado, la atmósfera en esa parte? No, ¿verdad? Son particularidades propias. Y los españoles no van a hacer pues eso para nosotros. O sea, tenemos nosotros que aplicar lo que ya hay para algo propio nosotros. Y eso va a dar valor a lo que ustedes vayan a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para los que, como le digo, esto pensando en la feria. Ahora, si pensamos en el proyecto final de la asignatura, cualquier cuestión que involucre electrónica. ¿De acuerdo? Cualquier cuestión que involucre electrónica. Puede ser con Arduino, Raspberry. Entonces alguien puede decir, pues eso no hemos avanzado. Yo le diría, pues ya sí tiene razón, pero también ya que es una feria, pues también podemos investigar un poquito. ¿De acuerdo? Y la idea justamente para que yo les pueda colaborar, todos los grupos que estén interesados vayan a participar. Lo importante va a ser, creo que se los dije en la primera clase, hacer un cronograma. Hablamos del cronograma, por si acaso. Solamente me dirán que no. Pero un ingeniero normalmente tiene que trabajar siempre con un cronograma, en lo que sea. Nosotros tenemos, nuestra mente, más que todo, está pensada siempre planificar las cosas, ¿no? Un buen ingeniero siempre tiene que planificar las cuestiones que va a realizar, ya sea en un proyecto o incluso en su vida, digamos, ¿no? Entonces, un cronograma es un esquema que nos permite justamente identificar todas las actividades que tenemos que hacer, ¿ok? Incluso esas actividades las pueden separar en tareas más pequeñitas, ¿ok? Pero aquí está lo interesante del cronograma o su característica fundamental. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, voy a poner esto. En un marco de tiempo, ¿ok? Entonces, así nosotros lo que normalmente pensamos, todas las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, identificación del problema, por ejemplo, ¿no? Luego, por ejemplo, selección de los, no, perdón, aquí, diseño del circuito, por ejemplo, ¿no? Perdón, por ahí lo toman de base. Adelante.
sería investigación del problema, análisis de la situación, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo se puede hacer. Análisis de la propuesta de solución, digamos, ¿no? Selección de componentes, diseño del circuito, por ejemplo, programación de la unidad controladora, simulación, implementación, elaboración del documento, si quieren verlo, ¿ya? Fíjense que se me han ocurrido 10 actividades en un ratito. ¿Ya? Entonces, yo me pongo a pensar, a ver, tengo 2 meses para hacer esto, digamos, ¿no? No sé, lo vamos a poner así. Tengo 2 meses para hacer esto. Uno, será la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Incluso esto lo pueden poner por días, ¿no? ¿Ya? Entonces tienen más o menos en 4 semanas 60 días, ¿no? Entonces aquí tiene que hacer coincidir esos 60 días en esta columna. Entonces yo digo, ¿cuál será lo más difícil? Yo, digamos, si me pongo a pensar, yo daré unos 5 días, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí diré, yo, 5 días. A ver, perdón, 3, 5, otros 4, 2 días, 2 días, 2 días, simulación 3 días, implementación 7 días. Por ejemplo, así, ¿no? Algo así. Ni sé cuánto suma, 12, 18, 28, 31. 31 días, ni siquiera un mes. ¿Ok? Pero bueno, así uno se va poniendo hacer su diagrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener esta actividad acá, luego esta actividad igual puede ser que la inicie por aquí, otra actividad puede ser que la inicie por acá, esta otra actividad por acá, ¿ok? Entonces uno va poniendo su límite temporal. Ahora puede ser que selección de componentes lo puedo hacer de manera paralela a esta de acá. ¿Ok? Puede ser que la escritura del documento la vaya haciendo de manera, una vez que empieza a hacer el diseño, digamos, todo este tiempo. ¿Ya? Pero en todo caso, ¿para qué le sirve, por ejemplo, esto de acá? Esto que estamos haciendo, ¿para qué le sirve? Para ver el marco temporal, para ver que cuando ya esté implementando el circuito, ya esté en lo último, coincida con la parte final de su proyecto, digamos, ¿no? O que, por ejemplo, cuando ustedes estén ya pasando la primera semana, digamos, que ustedes dijeron, bueno, en la primera semana voy a identificar mi problema, y ya vieron que van por la semana 2 y no han hecho nada, pues algo está mal, ya no le va a dar el tiempo para terminar el proyecto, ¿no? Es un programa, yo creo que es una herramienta bastante sencilla, pero bastante útil. ¿Y dónde está la clave? No está la clave en asignar tiempo, eso ya uno lo va, con la experiencia lo va haciendo más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, en un proyecto grande, aquí tiene que combinar acciones de una persona con las de su equipo, digamos. Entonces eso ya se pone más interesante. La clave está en sincerar estas actividades. Aquí está la clave. Hay que poner el ojo. ¿Okay? Entonces tienen que tener la capacidad de abstraerse, identificar todas las actividades que necesitan para hacer un proyecto. Normalmente en semestres anteriores yo le pedía un cronograma, alguna vez cuando participamos de la feria masivamente. Entonces les pedí un cronograma, entonces yo le iba diciendo, no, a ver, el grupo 3, semana 3, digamos, ¿no? Tráigame su avance, usted dijo que aquí iba a tener hasta la selección de sus componentes, digamos, ¿no? Y ahí ya la excusa, ¿no? No, ingeniero, que quería. Entonces, normalmente un cronograma tiene que cumplirse. Normalmente esto deberíamos tenerlo en la cabecera de nuestra cama, no sé, en nuestro escritorio, en la mesa, donde hagamos, porque es la hoja de ruta, digamos, ¿no? En este semestre no lo vamos a pedir, ¿ya? Pero ténganlo en cuenta que tienen que hacer su propia planificación.
Pero lo que sí, yo este semestre voy a decirles, por ejemplo, de aquí a una semana, a ver, ¿cómo va su proyecto? ¿De acuerdo? Envíenme lo que tengan de su proyecto, ¿me entienden? Entonces, eso es importante. Más que todo, ¿por qué? Porque lastimosamente nos acostumbramos, y yo soy el primero en ser así, que si no me piden las cosas muchas veces no las termino, ¿ya? Entonces, no lo vean como una obligación este proyecto, una burrera, pucha, ya estoy cansado, quiero irme a mi casa, digamos, ¿no? Quiero que acabe el semestre. O sea, no lo vean como un peso en la espalda, véanlo como un reto, véanlo como un reto. Participar en una feria es importante. Va a ser, más allá de ser un cartón en su currículum, le va a servir como experiencia de algo que es lo que van a hacer toda su vida. ¿Qué van a hacer toda su vida? Pues van a desarrollar proyectos. Muchos de ustedes van a ser ingenieros de proyectos. Entonces, ¿qué creen que van a hacer en su vida? Pues proyectos, ¿no? Ustedes pónganse, por ejemplo, si yo les digo, a ver, levante la mano, ¿no? En clase les preguntaba, levante la mano, ¿quién quiere ser el project manager de una empresa, por ejemplo, acá? Un project manager es un cargo ahorita bueno, digamos, ¿ya? De una empresa, inclusive de servicios, de telecomunicaciones. ¿Qué hace la empresa de servicios? Pues instala cosas, digamos, ¿no? Instalación. Entonces ustedes van a estar a cargo de dirigir un proyecto de instalación de una red de fibra óptica, por ejemplo, en Santa Cruz. Entonces tiene a su cargo cuatro cuadrillas de 3 personas, digamos. ¿Ok? Entonces va a tener tres, tres, tres. En realidad su cargo va a estar 12 personas más usted y alguien más. Bueno, entonces usted tiene que controlar la acción de estas personas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con un programa, pero más allá de eso tiene que presentar igual un proyecto, tiene que poner costos, planificación de cuándo va a acabar, cuántos ingresos esperados, ¿ok? ¿Qué problema va a solucionar? ¿No? Todas esas cosas tienen que estar bien claras y definidas, ¿ok? Entonces, véanlo desde ese punto de vista, que es un reto, es una actividad, es una habilidad que nadie se la va a enseñar en una materia. Tienen que aprenderla por sí solos, no hay más, ¿ok? No hay más. Entonces, por ejemplo, yo por eso les digo, haciendo participando en este tipo de ferias con los proyectos, ¿cuál es la idea? Que más adelante el proyecto, por ejemplo, si Dios quiere y ojalá que sea así, pueda convertirse en un proyecto de grado, lo que llamamos las tesis, ¿verdad? Entonces, ¿eso para qué le sirve? Eso le sirve para graduarse, sí, pero ustedes ya van a tener esa habilidad igual más desarrollada, la de dirección, planificación y dirección de proyectos. Se van a hacer más cotizados. ¿Por qué les digo esto? Les doy un dato. En la maestría, alrededor si no estoy mal, ni el 10% se gradúa. ¿Por qué creen? Una maestría, por ejemplo, son 18 módulos, ¿no? Entonces, esos 18 módulos por lo menos lo hacen en un año y medio, o un poquito más, ¿ya? Entonces aquí todo, bueno, entre que lo van terminando y el tiempo, al final todo es positivo. Pero para terminar la maestría, adivinen qué tienen que hacer, la famosa tesis. Y aquí ya solo el 10% lo hace, alrededor. ¿Saben por qué? ¿No tienen tiempo? Si tuvieron tiempo para ir a los módulos, ¿por qué creen que no lo hacen? Porque justamente no la saben hacer. ¿Por qué no la saben hacer? Porque no lo aprendieron, deberían haberlo aprendido. Muchas universidades exigen que sea proyecto de grado. Sí, ¿ok? Ese 10% que hace, normalmente es porque ya tiene la experiencia de haber hecho algo, sea algo que es haber desarrollado su tesis para graduarse o haber participado de proyectos en la feria. No hay más, no hay secreto. ¿Ok? Entonces eso no se va a aprender en una materia, porque es una habilidad que tiene que adquirir como persona, como profesional, digamos, como estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le digo, no lo vea como una obligación, véalo como un reto. Le va a servir, y yo se lo aseguro que le va a servir más adelante. ¿Ok? Bien.
¿Alguna pregunta de esto? Si se van preocupados, pues bueno, quiere decir que logré el objetivo. Bien, bienísimo. Entonces, la siguiente semana vemos tiene miedo, el que pierde el miedo, ya no es feliz, no hay felicidad sin miedo. Así que bueno, la siguiente semana vamos a ver el simulador, porque va a ser bueno igual que puedan ahí practicar, por ejemplo, el tema de algún proyecto que quieran hacer justamente para la feria y demás. Nos quedó pendiente igual un poco el otro semestre, así que bueno, lo vamos a ver. ¿Ya? Bueno, ¿qué haríamos con ese pendiente? La tareita sería ir viendo eso, qué posible proyecto pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo como en las mañanas, a excepción de los martes, después todas las mañanas estoy en la facultad, algo hasta las 2 de la tarde, dependiendo qué día tengo clase, pero normalmente hasta las 2 de la tarde. Pueden ir a visitarme con alguna idea que tengan de su proyecto y trabajamos, pues, ¿no? Les puedo colaborar ahí sin ningún problema. ¿No? Les puedo decir si esa idea está buena o no le metas por ahí, no va a dar, digamos. Entonces, esa parte les puede ayudar. Normalmente en eso les puede ayudar un docente, ¿ok? De alguna manera, de impulso inicial, ¿no? En los proyectos de ahí ya, volar solos, ¿no? Y si puede darle más, pues mejor, digamos. ¿Cuándo es la feria? Dice Alejandro, voy a averiguar, pero en principio la fase final de la feria es en diciembre. Ya, en diciembre, creo que la tercera semana de diciembre, pero normalmente se piden los trabajos unas 2 semanas antes o 3 semanas antes. Entonces, pongámosle que la primera semana de diciembre tiene que estar su proyecto, un mes y medio, digamos, ¿no? Un mes y medio. Entonces, normalmente alguien me va a decir, no, muy poco tiempo, ingeniero, no nos va a dar, digamos, ¿no? Pero si tuviéramos 5 meses, les aseguro que el último mes recién lo estarían haciendo. Así que, así que en esa parte no hay pretexto. Lo único, yo también eso soy consciente, lo único sería el tema económico, ¿no? Si hay que comprar algo, algún equipo, componente y demás, y en esa parte 100% soy consciente. Pero también ahí viene la creatividad, ¿no? Siempre vamos a estar en crisis en nuestro país, olvídense, hasta que nos muramos, porque es una forma de pensar que tenemos, entonces siempre vamos a estar en crisis. Bueno, hay que buscar ante la adversidad, pues, salida, ¿no? Solución. Bien, Ingeniero, disculpe. dígame. El proyecto que tenemos que presentarle a usted tiene que ser en base a lo que usted nos enseñó No, no, o tiene que ser cualquier proyecto, o sea. excelente su pregunta, David. Obviamente, como vamos a evaluar también la asignatura acá, tiene que tener algo de electrónica digital, digamos, ¿no? Es decir, si por ahí usted me dice, no voy a participar con mi proyecto, aplicación móvil para la Feria Expo Cruz, digamos, no sé, en aplicación móvil no hay nada de electrónica digital, digamos, ¿no? Entonces, con que tenga algo de electrónica digital, bienvenido, ¿ok? Ahora, si alguien me dice, yo estoy participando en otro proyecto, bueno, casi no tiene mucho de lo de usted, pero me interesa porque quiero participar en la feria, lo conversamos, pues, ¿no? Lo conversamos. Entonces, lo ideal sería que de aquí a 2 semanas, máximo, yo ya tenga más o menos, sepa qué va a hacer cada uno de ustedes, ¿no? Sepa qué va a hacer en el tema de su proyecto, ¿no? Entonces, te vayan dándole una vuelta por ahí, vayan pensando, no se duerman sin atacarse este peligro, y lo vamos trabajando, ¿no? Véanlo como una oportunidad, como le dije. Siempre es bueno, ¿no? ¿Qué recuerdos se llevan de la U más de pueden recordar, no, pucha, esa vez gané una feria o salí segundo, ¿no? Cosas así. Son los recuerdos que uno se lleva muchas veces en la U. ¿Cómo me inscribo a la feria? Dice, en su momento saldrá la convocatoria, ¿no? Va a salir la convocatoria, pero les piden un documento inicial de ver qué van a hacer. Después ya le piden un informe final, digamos, ¿no? Así como lo que uno presenta en las materias. Pero ya lo irán a publicar eso en su momento, ¿no? Pero ustedes pueden ir desarrollando la parte técnica, obviamente, de manera paralela, ¿no? O antes incluso. Esa es la idea.
¿ya? Bien, quedamos ahí. Ya saben, cualquier cosita me comentan, me van escribiendo al chat si quieren o van a la oficina. Estamos para atenderles, ¿ya? Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hola, ingeniero, muchas gracias.